Mapa mental de la lectura, a brief overview of selected world economy trends past and present. Y lo primero sobre lo que vamos a hablar son los ingresos de liberación del comercio bajo el GATT. El acuerdo GATT fue una de las organizaciones internacionales establecidas al final de la Segunda Guerra Mundial y en ellas se establecen las bases para guiar el comercio internacional entre los países miembros. Uno de los principios era la búsqueda de la liberación del comercio a través de las negociaciones internacionales. Mientras que el comercio mundial se estaba liberando por estas negociaciones, otras surgieron como la Comunidad Económica Europea en 1958 y en 1960 el Área Europea de Libre Comercio. El siguiente punto es la disminución de la confianza en el dólar de Estados Unidos como moneda internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron problemas con las tasas de cambio y los países deseaban un sistema de financiamiento internacional que garantizara la estabilidad del tipo de cambio. Y para esto se creó el sistema de Bretton Woods y fue regida por una nueva institución llamada el Fondo Monetario Internacional. Los países miembros debían especificar la paridad de sus monedas, ya sea en términos de oro o el dólar de Estados Unidos, y el dólar estaba vinculado al oro a un precio de $35 por onza. Los tipos de cambio en los países podrían fluctuar 1% sobre esta cantidad. Si la presión del mercado empujaba el tipo de cambio fuera de estos límites, los países tenían que utilizar sus reservas para llevar la tasa de nuevo dentro de la banda de 1%. El dólar de Estados Unidos se convirtió en la única moneda que servía como dinero internacional en el nuevo sistema financiero internacional, donde el dólar fue visto tan bueno como el oro, ya que los Estados Unidos estaban en condiciones de intercambiar oro por dólares cuando se les solicitara. Pero al paso de los años, este sistema comenzó a tener serios problemas de estabilidad, y en marzo de 1973, la presión sobre el dólar provocó una crisis monetaria internacional, dando como resultado un cierre de los mercados de divisas. En marzo de 1973, la presión sobre el dólar provocó una crisis monetaria internacional, dando como resultado un cierre de los mercados de divisas. Cuando el mercado se volvió a abrir a las principales divisas, estas estaban determinadas a no volver al sistema de tipo de cambio fijo que prevaleció desde la Segunda Guerra Mundial, pese a las expectativas de lo contrario. Ahora vamos a hablar sobre la aceleración del crecimiento mundial de la población. La población mundial estaba aumentando significativamente entre los años 1950 y 1960, ya que para que la población pasara de 1 billón a 2 billones se tomó 130 años, pero a partir de allí el incremento al próximo billón tomó tan solo 30 años para alcanzar. Si bien el aumento de la población mundial podría tener un profundo impacto en la economía mundial si la tendencia continuara, en el año de 1968 esto recibió poca importancia. Lo sorprendente fue lo que sucedió en los países en desarrollo después de los años de 1968 y se discutirán más adelante. El siguiente punto es la creciente integración de la economía mundial. Básicamente, aquí se habla de la mucha atención que se le ha prestado al proceso de globalización, que ha sido por un periodo de alrededor de 25 años y ha llegado a ser muy importante desde la década de 1990, la época en la que la globalización evolucionaba con más rapidez. Lo siguiente es la creciente importancia de las economías emergentes y en desarrollo. Las economías emergentes y en desarrollo han desempeñado un papel cada vez más importante en el mundo. En 1950, los países menos desarrollados representaban el 68% de la población mundial, mientras que en el 2009 esta cifra había aumentado al 82%. Estas también han demostrado que tienen un fuerte desempeño económico. Ahora, el último tema sobre el que vamos a hablar es el cambio de perfiles demográficos globales. El mundo ha experimentado cambios fenomenales en el tamaño de la población y la composición, sobre todo porque a mediados del siglo XX estos cambios demográficos afectaron significativamente la actividad económica global.
El tiempo que se tomó la población en crecer de 3 a 4 billones era la mitad del tiempo que se tomó de crecer de 2 a 3, ya que fue de tan solo 15 años, y yendo de 4 a 5 y de 5 a 6 en tan solo 12 años. A mediados del año 2009, la población mundial fue de 6.8 billones de personas, y los demógrafos predecían que la población mundial llegaría a los 7 billones en el 2011, cosa que sí se dio a finales de ese año. La población mundial no solo ha crecido dramáticamente en los últimos 80 años, sino que su distribución ha sido alterada en términos de ubicación y composición. A partir de 1950, el crecimiento se desplazó hacia los países en desarrollo. Ahora, aproximadamente el 82% de la población mundial vive en países en desarrollo y el 99% del crecimiento de la población actual se está produciendo en los países en desarrollo. En todo el mundo la población está envejeciendo, sobre todo en los países industrializados, donde el 16% de las personas son mayores de 65 años. En los países menos desarrollados, solo el 6% tiene alrededor de 65 o más. En el 2025, las cifras se prevén que sean del 21% y 9% respectivamente. El mundo también está experimentando un aumento en la migración internacional. En 1960, solo 30 países tenían por lo menos 500,000 de migrantes, y ya para el año del 2005 habían 64 países y aproximadamente eran 191 millones de migrantes, es decir, el 3% de la población mundial. La población está viviendo cada vez más en zonas urbanas, ya que más de la mitad de la población mundial vive en ellas. El proceso es particularmente dramático en países menos desarrollados, con la creciente población urbana de 304 millones en 1950 a 2 billones en el 2006. Bueno, esto ha sido mi presentación. Gracias.